Buenos días, resistentes. El sueño es una necesidad vital y en general se entiende que nadie puede pasar más de una semana sin dormir sin que haya un serio riesgo para su vida. La mayoría de la gente pasa la tercera parte de su vida durmiendo, como poco, aunque no todos. Existen buenos ejemplos de gente extremadamente productiva que aún así dormía bastante poco. Tal vez los dos casos más conocidos sean los de Edison y Leonardo da Vinci. El primero aplicaba un ciclo de sueño polifásico orientado a un patrón de siestas utilizado para liberar el tiempo que estás despierto y que consiste en dormir exclusivamente media hora cada 4. Da Vinci dormía aún menos, 20 minutos cada 4 horas. Tampoco dormían mucho Mozart, que dormía 5 horas, Voltaire, que dormía 4, y Tesla, que solo dormía 2, pero cuya costumbre lo llevó a un colapso mental a los 25 años, aunque se sobrepuso y trabajó otros 38 años, supongo que con un poco más de reposo. Sin embargo, existen algunos individuos para los cuales esto del sueño es algo que no va con ellos. Tal vez el ejemplo más notable sea el del vietnamita Hai No, nacido en 1942 en la aldea Trung Ha, en el distrito Quezon Son, provincia Quang Nam, a 25 kilómetros al sudoeste de Hoi An, que según dice ha estado despierto desde 1976. Aunque según algunas fuentes no hay una causa aparente, la organización de noticias vietnamita Tran Nguyen afirmó que Hai No adquirió esta capacidad después de un brote de fiebre que tuvo lugar en 1973. Hai No llegó a la zona en busca de tierras para trabajar y se instaló en las afueras del poblado, a cierta distancia del resto de sus vecinos. Cuenta que en 1976, con 34 años, era fuerte como un elefante, capaz de cargar 2 sacas de 50 kilos de arroz, una en cada hombro, durante varios kilómetros. Un buen día, de repente, sin motivo aparente y sin haber padecido ninguna enfermedad, descubrió que no podía dormir. Su esposa consultó a varios médicos buscando alguna medicina que pudiera ayudarle, pero todo falló. Incluso probó con la bebida, pero descubrió que tampoco funcionaba, ya que luego de yacer un rato estaba sobrio y activo nuevamente. Harto de no obtener resultados, se dedicó a trabajar. Aparentemente cuenta con una plantación de 5.000 metros cuadrados, perfectamente organizada, en parte gracias a este desorden. Cuando ya no tiene trabajo en la granja, aprovecha para cazar. Por las noches se sienta bajo las estrellas y así ha aprendido a predecir el tiempo para el día siguiente. Apenas conoce el alfabeto, ya que dejó la escuela, y los vecinos, conocedores de su insomnio, suelen contratarlo para trabajar por las noches, entre otras cosas en tareas de vigilancia, y a veces lo llaman para tocar los tambores y gongs en los funerales. El hombre recibió la visita de 2 agencias extranjeras, una británica y otra tailandesa. El equipo inglés siguió al hombre con cámaras durante 2 días completos, desde su habitación hasta su arrozal. Por la noche continuaba trabajando en solitario, trasegando agua o eliminando malas hierbas. Para comprobar su lucidez, expusieron 9 objetos, gafas, un cuenco de arroz, un sombrero, etc., sobre una mesa, a la vista, y más tarde los escondieron. Preguntaron entonces a Hai No y él los describió con perfecto detalle. Llevaron al hombre al policlínico de la ciudad de Da Nang para hacerle un electroencefalograma y comprobar su estado mental, y los resultados fueron normales. El equipo tailandés, por su parte, le tomó una muestra de sangre para ulteriores investigaciones. Después de los equipos citados, el representante de una agencia de noticias australiana le propuso que se fuera con ellos para realizar investigaciones durante 18 meses, cosa que el hombre declinó amablemente, argumentando que no había dejado su pueblo en 60 años y que tenía miedo de las pruebas. Con su arrozal y su búfalo trabajaba mucho, pero aún así no podía permitirse mandar a sus 6 hijos a la escuela. Hacia 2006 su salud se había deteriorado mucho. Me siento mal ahora. Soy como una planta sin agua, decía. Mi deseo ahora es echarme una siesta. Dormir media hora sería suficiente para satisfacerme. Desconozco cómo siguió su vida desde entonces, pero la última referencia que encontré en un medio de prensa vietnamita data de 2015, con lo que hasta entonces llevaría más de 40 años sin dormir. Otro caso de insomnio extremo es el de Paul Kern, que le llamaremos Paul.
un húngaro nacido en 1884. En 1930, la prensa presentaba la noticia como sigue: sin dormir durante 15 años. Especialistas del cerebro y neurólogos de Europa Central están desconcertados por el sorprendente caso de Paul Kern, un oficial del gobierno húngaro que no ha cerrado los ojos desde que fue herido por una bala rusa en el frente oriental en 1915. Recuperó la conciencia en el hospital de Lemberg, a donde había sido transportado desde Budapest. Desde entonces no ha dormido, ni ha sentido el más mínimo deseo de hacerlo. Los mejores especialistas no han sido capaces de hallar alguna normalidad al examinar sus rayos X. Curiosamente, aparte de algún dolor de cabeza ocasional, Kern no ha sufrido ni se ha acercado a una cama en años. Su trabajo no ha mostrado los menores signos de deterioro. Al principio intentaba dormir, pero las horas de vigilia tendido en la cama lo agotaban más que el trabajo. Un día normal de este hombre era como sigue. De 9 a 2 de la tarde trabajaba en el departamento de pensiones. De las 2 a las 6 escribía y leía. De las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana se iba de gira por los bares nocturnos y cabarets, volvía a casa, se bañaba y se cambiaba de ropa, luego desayunaba y nuevamente a trabajar. La única queja que tenía era lo costoso que le resultaba estar despierto 24 horas al día. Kern murió en 1943. Y también tenemos a Al Herpin, un estadounidense nacido en 1853 o en el 62, según otras fuentes, en Francia, conocido, como no podía ser de otra manera, por el título de El hombre que nunca durmió. En 1904, el New York Times dejaba constancia del hecho en un artículo en el que hablaba de Herpin, contando que el durante 15 años mozo de cuadra de Freeholder Water Fairs declara que no ha pegado un ojo en los pasados 10 años. A pesar de ello, tiene una salud perfecta y no parece sufrir ninguna incomodidad por causa de esta destacable condición. Según decía, se iba a la cama regularmente, pero jamás pegaba un ojo, o cuando menos, jamás perdía la conciencia del entorno. Por la mañana se levantaba, se refrescaba y estaba listo para un nuevo día de trabajo entre los caballos. Decía que un mero cambio de posición y la oscuridad de la habitación le proporcionaban todo el descanso que necesitaba. Como sea, el hombre llegó a vivir hasta los 94 años, u 85, según la otra fecha de nacimiento probable, cosa rara en gente que duerme poco. Hay que decir que en este caso, en el propio artículo del New York Times que da cuenta del deceso, se indica que los médicos son escépticos acerca de su reivindicación de no haber dormido jamás. De alguna manera, estos casos resultan especialmente extraños por lo benévolos y por la longevidad de los afectados. Hay otros casos reportados no tan amables en los que el insomnio como trastorno grave ha destrozado la vida de quienes lo padecieron, como el de Inés Fernández, una española que, según The Fortune Times, publicaba en 1975, pasó 30 años sin dormir tras sufrir un fuerte dolor de cabeza. Al morir su esposo, la soledad y el insomnio perpetuo la llevaron a la desesperación. O el de Red Lamb, un niño que tras 3 años sin dormir fue diagnosticado de un raro trastorno cerebral conocido como malformación de Chiari y que fue operado con éxito. O el de John Alan Jordan, quien tras su exposición sin protección a varias sustancias químicas y pasar un par de años sufriendo de altísimas temperaturas, se recuperó, pero con un grave deterioro de su memoria, hasta que por fin en 2006 dejó de dormir y a sus 40 años ya sufría de demencia. Hay gente para la cual el sueño no es más que una pérdida de tiempo, un incómodo paréntesis durante el cual se suspende la actividad productiva para cumplir una molesta función fisiológica que no aporta nada al enriquecimiento de una vida ya de por sí insuficientemente corta. No obstante ello, pocas cosas hay más reconfortantes que el disfrute de un rato de reparadora desconexión de la realidad que ponga en orden la mente y reconstituya la musculatura para seguir enfrentando la actividad cotidiana. En el caso de estos personajes, la resistencia, disfrutada o padecida, a caer en brazos de Morfeo resulta realmente perturbadora. Bueno amigos, con esto los dejo y a seguir resistiendo, como estos 3 titanes de la vigilia.